Buen día, tengan todos ustedes. Vamos a iniciar nuestra tercera asesoría de eh, campo formativo, saberes y pensamientos científicos. Bueno, en nombre de la maestra Daría Elizondo y de nuestra coordinadora, la maestra Julia Leida Rodríguez, les damos la bienvenida, la maestra Violeta y Armando, su servidor. Vamos a iniciar esta tercera asesoría. Para los que gusten, la presentación y la asesoría se va a grabar para que ustedes la tengan más adelante en internet. Y el campo formativo, como ya decíamos, este es de campo formativo. En este caso estamos química y matemáticas. Vamos a presentar una de las fases en un proyecto. Vamos a dar un resumen de lo que es ya algo que ya es sabido, que vienen siendo, o sea, la parte teórica de lo que estamos manejando, porque normalmente ha habido ciertas confusiones o, vamos a decirlo así, lo que se entiende es tratar de ponernos de acuerdo por qué entiendo por qué, o sea, qué definiciones, qué reglamentos sigue nuestra eh, campo formativo para que así no tengamos dudas y luego entraremos a la parte práctica que viene siendo la revisión de un proyecto. Vamos adelante. Muy bien, el orden del día es el siguiente, o sea, pues ya la bienvenida, o sea, ustedes se van a registrar al final de la asesoría por medio de un código QR. El objetivo es acompañarlos, ¿sí? En el plano didáctico y en la planeación didáctica. En este caso, decíamos, vamos a ver una situación de enseñanza-aprendizaje y el diseño de situaciones, el colofón, que viene siendo un resumen de lo que estamos manejando, y finalmente el registro y encuesta de evaluación. Maestro Armando estaba hablando todavía del orden del día. Aquí estamos en Iban el, en colofón, si no me equivoco, sí, ¿verdad? sí, o sea, el colofón viene a ser un resumen de todo lo que vamos a manejar durante esta asesoría y al final, o sea, les decía, va a aparecer un código QR donde ustedes van a registrar y hacer una encuesta de evaluación. Vamos adelante, maestra. Bien, muy importante esto que menciona el maestro, porque a veces ¿por qué se está trabando? A veces nos están escribiendo en el chat registrándose y ese no cuenta como registro lo que escriben en el chat. El registro es mediante el enlace que se les va a pasar al finalizar de esta sesión, ¿sí? Bueno, como ya les estuvo platicando un poco a grandes rasgos el maestro Armando, un gusto saludarles nuevamente a todos, para quienes ya tienen el gusto de conocerme y yo de conocerlos a ustedes. Para quienes no me presento, soy la maestra Violeta González Cuellar del área de química de aquí de la coordinación académica y el maestro Armando que ya tuvo a bien presentarse también del área de matemáticas. Tenemos un proyecto conjunto que queremos presentarles como una propuesta de trabajo para este tercer trimestre. Y bien, el proceso es acompañarlos en esa mejora de la práctica docente a través de una situación de enseñanza y aprendizaje. Vamos a regresarnos a lo básico, como ya estuvo platicando el maestro Armando, vamos a volver a checar las conceptualizaciones que tenemos, cómo se va concretando ese plan de estudios a través de las diferentes fases, desde el plano didáctico a llegar a la planeación y muy concretamente con una situación de enseñanza, logrando así aterrizar en la construcción de una evidencia integradora, ¿sí? En, obviamente, un plano interdisciplinario, como es nuestro caso, matemáticas y química. Ese es el objetivo de nuestra sesión. Y bien, lo que les platicaba ahorita es algo que ya hemos visto desde que empezó esta reforma educativa. Perdón. Mm, me salí de la pantalla. Mm, mm.
es algo desde que comenzó la reforma educativa que hemos estado trabajando con el Plan de Estudios 2022. Si nosotros checamos el Plan de Estudios general, no el programa sintético de nuestra asignatura, pues nos va diciendo que ese plan de estudios, todos sabemos que un currículo nacional pues es de observancia nacional. Se deben de aplicar todos los contenidos, no nos lo podemos pasar por alto, que a veces este contenido no me gusta, le quiero quitar, es algo que a veces les decimos a los profes, no se puede. El currículo es de observancia nacional y tienes que aplicarlo todo. Pero para que ese currículo vaya llegando a las aulas, ¿sí? El nivel más amplio, aquí podemos ver en el primer recuadro, es para toda la nación, va a orientarnos con los programas sintéticos y luego los sintéticos con los analíticos, que es donde ya empezamos a aterrizarlo a nuestra realidad, donde empezamos a personalizarlo, ¿sí? El programa analítico es donde ya vamos a contextualizar con mi comunidad, con las problemáticas que veo en mi entorno, donde voy a ese programa sintético y esos contenidos los voy a adaptar a través de proyectos, donde a lo mejor voy a poder agregar contenidos extra que considero necesarios de acuerdo a mi región, ¿sí? Y se va a construir de manera colectiva en los consejos técnicos escolares, que es lo que han venido haciendo desde que comenzó esta reforma. Y ese desarrollo, ese programa analítico, donde aterrizamos el nacional, lleva tres planos. El contexto, que tomamos en cuenta, socioeducativo de la comunidad, el contexto del currículo y el codiseño, que es donde podemos agregar esos contenidos. Pero ¿dónde se van a reflejar esos tres, donde ya se van a articular y los vamos a aterrizar? Pues es en la planeación didáctica, maestros. A veces me van a disculpar que traigo un poquito de alergia y ahí voy a estar batallando un poco con la voz. En la planeación es donde nosotros vamos a aterrizarlo en las aulas. A veces los maestros lo ven como un requisito administrativo, vamos a visitarlos en escuelas y vemos planeaciones genéricas, compradas, y con esta reforma es donde más cobra vida la planeación, que tiene que ser real porque tienes que tomar en cuenta tu comunidad y las problemáticas que ves en tu entorno para que haya propuestas de solución a las mismas. En esta planeación, conceptos básicos de normalista, pues vamos a contar con un sinfín de elementos. Lo básico, pues son las situaciones de enseñanza, que lo vamos a poder programar como actividades diarias, como secuencias didácticas o bien como proyectos, que es algo más acorde con lo que nos está pidiendo esta reforma con nuestra metodología. Bueno, el planeo didáctico se consigue como la suma organizada, intencionada y reflexionada de las acciones formativas que realiza la o el docente para responder a las necesidades educativas de alumnos y alumnas, a las condiciones y a exigencia del territorio vinculado a un contenido curricular. Como verán ustedes, aquí en esta definición de plano didáctico que es sacada de un libro sin recetas, la idea es no solamente ver las necesidades de los alumnos, sino ver las necesidades de los alumnos en un contexto territorial, en una cuestión local. O sea, los alumnos tienen necesidades. Anteriormente, los programas manejaban esto de manera genérica, o sea, o sea, la República utilizaba el mismo programa, pero no solamente el mismo programa, se podían utilizar las mismas planificaciones y actualmente se les pide que al momento de hacer la planeación vean cuáles son, o sea, las condiciones naturales, las condiciones territoriales, o sea, lo que es la cuestión local, para poder hacer una planeación que vaya de acuerdo con las dos cosas, las necesidades de los alumnos y las exigencias del territorio. Por eso decía la maestra Violeta que no es posible tener planificaciones genéricas, o sea, tiene que estar adaptada al contexto local, ¿sí? La planeación didáctica es un espacio que organiza la enseñanza. En ellas se ven las experiencias, las emociones, las intenciones y necesidades tanto de maestros como de estudiantes
para el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje. A partir de de la selección, o sea, se integran al programa de estudio. Implica la puesta en marcha de metodologías y estrategias, la búsqueda de oportunidades para diferentes formas de aprender y favorece que todos y todos sus participantes en las actividades planeadas, así como consciente con ciertos momentos para la evaluación del aprendizaje y retroalimentación para reflexionar sobre los procesos de aprendizaje y pertenencia de la planeación. Si observamos aquí en esta definición, vemos que implica varias cosas. Entre ellas, o sea, vuelvo a mencionar las intenciones, las emociones y las necesidades tanto de maestros como de alumnos, ¿sí? Observen cómo se amplía la definición a lo que anteriormente se manejaba. O sea, aquí se toman en cuenta las emociones y las intenciones, aparte de las necesidades, ¿sí? Las metodologías y estrategias también han cambiado. Actualmente, en el caso de ciencias, se maneja la metodología STEM, que viene a ser una parte activa en la cual los muchachos buscan, o sea, información, no solamente la información es dada por el maestro, sino que ellos tienen que buscar esa información y organizarla para resolver ciertos problemas que son necesidades que tiene la comunidad, ¿sí? Ahora, otra de las cosas que está aquí recalcada es la participación de todos. En esta situación es importante que al momento de que se den las, vamos a decir, planificaciones, se esté manejando el hecho de que tenemos alumnos que aprenden de diferente manera. Si bien a veces es difícil establecer una educación personalizada, lo que no es difícil es establecer en estas planificaciones diferentes formas de aprender para que así vaya habiendo una rotación y vayamos nosotros detectando de qué manera aprende la mayoría de nuestros muchachos sin descuidar a aquellos que aprenden de una manera diferente. Entonces, eso es muy importante para poder nosotros ir haciendo nuestras planificaciones. Alguien comentaba en alguna ocasión que la planificación nos da libertad. Entonces alguien le decía, ¿cómo que nos da libertad si nos está limitando? No, no te limita, te reduce a un cuadro donde tú te puedes mover con libertad sin tener, o sea, que estar pensando si lo que estás haciendo está bien o está mal. O sea, simple y sencillamente, si tú tienes una planificación que está bien hecha y que está bien desarrollada, entonces en ese contexto, en ese marco, te puedes mover con toda libertad sin estar al pendiente de que puedas cometer algún error. Bien, pues volviendo a eso que decía el maestro Armando sobre el plano didáctico, aquí lo podemos ver más esquematizada esta información. Les digo, es información que ya conocemos, no queremos ahondar mucho en ella y dedicarle más tiempo al ejemplo que tenemos terminando estos aspectos teóricos. Bien, entonces, si nosotros partimos del plano didáctico de esta reforma, de este modelo 2022, pues nos va a llevar a estructurar nuestra planeación, ¿sí? Para estructurar nuestra planeación, recordemos que hay elementos básicos como definir los lapsos del tiempo. Ha habido algunas sugerencias de que para el trabajo de proyectos se considere un mes, es un aproximado. Recuerden que el libro, el programa de estudio no nos da una cantidad de tiempo específica, te dice que va a depender de los intereses de tus estudiantes, de qué tanto puedan profundizar en el proyecto, ¿sí? Pero hay que definir nosotros como maestros, de acuerdo a esas condiciones, cuánto tiempo le voy a dedicar a mi proyecto, ¿sí? Un proyecto no se ve en una semana, también hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Un proyecto lleva fases que al ratito vamos a estudiar, pero hay que definirlos de inicio. Hay que definir también formas de dar seguimiento a ese aprendizaje. Recordemos que nosotros estamos trabajando evaluación formativa, por lo tanto siempre hay que partir y tender hacia la mejora, hay que considerar instrumentos y formas de trabajo. Autoevaluaciones, coevaluaciones, la heteroevaluación por parte del maestro, uso de instrumentos como listas de cotejo, entre otros, ¿sí? También hay que asegurar que la articulación de las actividades se relacione con un problema, ¿sí? En la forma de trabajo, que ahorita vamos a retomar un poco también de nuestra metodología, tenemos que partir sí o sí de una situación problema.
Hay que considerar los intereses de los estudiantes, que mucho de eso pues va a depender del problema que nosotros elijamos. Hay que fortalecer contenidos disciplinares. A veces el profe me dice, maestra, es que si veo el proyecto, no veo el contenido. No, es que hay que ver las dos cosas. El muchacho va a estar indagando, pero también yo voy a estar dando actividades guiadas para ver contenidos disciplinares, ¿sí? Se deben de ver cosas al mismo tiempo y en nuestra planeación deben de estar reflejadas ambas actividades. Hay que favorecer la congruencia con el proyecto integrador. Recordemos que si estamos trabajando un proyecto interdisciplinar, hay que tener una evidencia donde ambas disciplinas aportemos a ese producto. Entonces, siempre tuvimos una asesoría aquí en noviembre presencial en la coordinación y en esa asesoría lo que trabajamos fue hacer como, vamos a decir, la médula espinal, hacer la columna de ese proyecto y era, lo primero que tienes que tener es tu problema, después de tu problema, los contenidos que pueden abonar a esa problemática y definir desde un inicio cuál va a ser la evidencia integradora, qué producto van a hacer los muchachos. Teniendo esas tres cosas, ya la planeación de las fases va a ir fluyendo, pero tienen que tener eso primero claro desde que se inicia el profe. Bien. Establecer actividades que apoyen al aprendizaje de la disciplina. Iba con esto que decíamos de fortalecer contenidos disciplinares. Que trabajemos por proyectos no quiere decir que no pueda haber actividades guiadas, no quiere decir que todo lo va a indagar el muchacho. Nosotros podemos proponer actividades guiadas. Graduar las actividades por dificultad. Alinear actividades con el programa analítico, ¿sí? Ahí sabemos que como escuela tenemos algunas problemáticas que atendemos y hay que estar en congruencia con lo que nos pide nuestra escuela. Disponer de recursos materiales, didácticos, tecnológicos al alcance, ya es de acuerdo a la zona en la que se encuentren y lo que tengan. Alguien podrá usar mucha tecnología y hay quien dirá, no la tengo, pues bueno, si no tienes tecnología, pues usa lo que tengas a tu alcance. Y es parte de eso la contextualización. Desde el elegir los recursos con los que tengas, es parte de la contextualización. No voy a planear hacer un proyecto con robótica y sensores si estoy en una escuela donde no tengo el recurso. Entonces también hay que saber que hay que adaptar a nuestros recursos y posibilidades. Fomentar el trabajo colaborativo, desarrollar ambientes de sana convivencia, definir evaluación formativa, lo comentaba ahorita al inicio, desde que yo estoy planeando cada fase, cuál es el producto de esta fase, cómo voy a darme cuenta de que logramos el objetivo de esta fase, lo tengo que evaluar y tengo que dar ese acompañamiento. A veces tenemos la idea equivocada de que evalúo al final y no se evalúa al final, se evalúa en todo momento. No necesariamente la evaluación es una calificación, no es lo mismo, se ha diferenciado, ha habido algunas sesiones de consejo técnico ahora que tenemos libres para ver este aspecto de la evaluación formativa, pero a veces hay muy rezagadas algunas ideas y voy a revisar libretas al final y ya evalué y califiqué y no es lo mismo, ¿sí? Entonces, conforme voy avanzando en mi secuencia de actividades, en mi planeación, voy avanzando en trabajo y voy evaluando qué está logrando el muchacho, qué no está logrando y si tengo que regresar, regreso y si tengo que planear algo diferente, reestructurar mi planeación, lo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces les decía, ofrecer acompañamiento, ofrecer realimentación a los muchachos, estar propiciando. Algo que retoma esta reforma es el aspecto de la metacognición, que es muy importante y que a veces se ha dejado de lado. Hay que estar siempre siendo consciente al muchacho de su proceso de aprendizaje y retomando esa reflexión sobre qué estoy aprendiendo y cómo lo estoy aprendiendo. Bien, aquí está más específico estos aspectos de la planeación didáctica. La fundamentación para el diseño, pero ya lo platicamos, viene desde comprender el marco curricular. Hacia dónde tengo que llevar a mi estudiante, cuál es el perfil de egreso, qué tipo de ciudadano queremos formar. Quiero que sea crítico, quiero, ok, y que abono desde mi asignatura y qué contexto tengo en mi escuela y en mi comunidad, ¿sí?
La construcción de la planeación, seleccionar y organizar los contenidos, las situaciones de enseñanza-aprendizaje, ya más concretamente las actividades que va a hacer el estudiante, y ver la manera de que participen y se incorporen todos los elementos de la comunidad. La puesta en práctica, la aplicación flexible, que sabemos que podemos reestructurarlo, es lo que ya dijimos, el seguimiento pedagógico, la evaluación formativa y tendiendo hacia la mejora continua, la reflexión sobre la práctica docente y los ajustes a mejorar. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es una situación de enseñanza-aprendizaje. Hay algunas confusiones en ocasiones con lo que una planeación debe de tener. La planeación no es algo completamente fijo, o sea, una planeación, o sea, puede tener situaciones didácticas, puede tener secuencias didácticas y tenemos que ver, o sea, cuál es la diferencia entre una y otra. En este caso, o sea, el papel de la didáctica será organizar la interacción entre el estudio de un conjunto de objetos, problemas, teorías, a partir de documentos, relatos, textos, temas, testimonios, etcétera, y una tarea a realizar en una situación de la vida real. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Una situación didáctica viene siendo algo que es real. Probablemente en un determinado momento no sea algo que vaya exactamente con nuestra realidad, porque el contenido no se presta para ello, pero eso no es excusa para no presentar algo que sea real. En muchas ocasiones se han presentado problemas o situaciones que no se pueden hacer o no tienen lógica. Por decir, un pentágono al que se le da un apotema que nunca se puede construir. Entonces, tenemos que tener esa situación bien presente para que estas situaciones de enseñanza-aprendizaje que está presentando el maestro sean efectivas, cuando menos que sean lógicas y coherentes, ¿sí? O sea, cuando la interacción con contenido y proyectos personales tenga sentido para las y los estudiantes. Es decir, si no tiene un sentido, es más difícil manejarlo. Yo digo que mucha gente, cita a Auswell, pero pocos lo leen. Y en ese sentido, o sea, cuando él habla de aprendizaje significativo, o sea, una de las mejores formas de que un aprendizaje sea significativo es cuando el alumno le encuentre sentido a lo que está haciendo. El hecho de repetir o de memorizar una fórmula sin saber exactamente qué es lo que contiene o para qué me puede servir, o sea, merma mucho la capacidad de aprendizaje de los alumnos. Por eso, o sea, cuando hablamos de situaciones de enseñanza-aprendizaje o cuando hablamos de situaciones didácticas, tenemos que tomar en cuenta que sean reales y significativas para el alumno. Adelante, maestra. Dice, aquí hay otra situación de la situación de enseñanza-aprendizaje, la puesta en marcha de situaciones de enseñanza y aprendizaje en las que se involucre tanto los conocimientos comunitarios como escolares. Puede representar una transformación de las prácticas educativas en la escuela, invitar a cuestionar las prácticas vigentes y generar otras formas de enseñanza y aprender a partir de los intereses, motivaciones, así como la participación de las y los estudiantes. Esto nos dice que lo que yo les decía en un principio es, bueno, o sea, que sea real, pero si esa situación real está ligada a la comunidad, entonces todavía es más significativa para el muchacho y aprende a hacer una transformación de las prácticas educativas que vamos manejando en la escuela, porque esto nos pone vigentes y nos pone en un sentido en que el muchacho puede interpretar mejor la situación y al interpretarla mejor también puede buscar soluciones a ese problema. En un determinado momento puede encontrar soluciones que son efectivas y entonces así él puede convertirse en un transformador de su comunidad. Eh, en este sentido, o sea, establecer para las y los estudiantes diversas situaciones de enseñanza y aprendizaje que los maestros y maestras propongan entre el contenido y sus estudiantes.
propiciando deliberadamente que niños, niñas y adolescentes se enfrenten a nuevos saberes a través de distintas acciones relacionadas con su vida cotidiana. Lo que decía la maestra Violeta, o sea, está aquí plasmado, que es el hecho de poder congeniar los contenidos con las situaciones de el contexto local. O sea, esa es la parte, podríamos decir, medular de lo que es una planificación como se están manejando actualmente. O sea, yo veo el contenido y al mismo tiempo soluciono un problema de la comunidad. Bien, aquí un resumen de lo que hemos estado diciendo, bueno, un esquema que lo resume mejor, las situaciones de enseñanza-aprendizaje, vamos a seleccionar o a generar las estrategias de enseñanza, vamos a considerar las capacidades de nuestros estudiantes, hay que tomar en cuenta sus intereses, vamos a seleccionar los materiales y vamos a escoger la forma de interacción del grupo, ¿sí? Ahorita lo que se está trabajando mucho, lo que nos pide la literatura de la nueva escuela mexicana, si leemos el libro de proyectos, trabaja en comunidad, a lo que antes le llamábamos trabajo en pequeño grupo, bueno, es lo que nos están pidiendo mucho. Trabajar por proyectos y trabajar de forma individual como que no sería una forma muy acorde. Entonces sí hay que planear desde inicio qué interacciones quiero promover entre mis estudiantes, ¿sí? Reconocer el grupo, determinar esos elementos de enseñanza que voy a considerar, cómo vamos a tratar la información, determinar la estructura de las situaciones de enseñanza y ahora sí propiamente diseñamos el acto educativo, el vínculo entre el proyecto, la vida cotidiana, ¿sí? Aquí hay otro esquema que nos resume esas informaciones. Situaciones de enseñanza-aprendizaje. Hay que considerar el origen de los conocimientos, lo que hemos estado diciendo, el problema que vamos a abordar que tenga que ver con los intereses o con el contexto de nuestros estudiantes. Puede ser un contexto en la familia, de la escuela, de la comunidad. Por ejemplo, hablamos de hábitos de higiene dental, que es el proyecto que vamos a presentarles en unos momentos, ¿sí? Puede tener que ver con el contexto familiar, ¿sí? Aunque también pudiera tener que ver con el contexto de la comunidad. Imaginemos que estamos en una comunidad donde hay agua dura y donde hay mucho sarro y vemos a la gente con más sarro dental del normal y estadísticamente sabríamos que ese es un problema en la comunidad. Les digo, todo va a depender del contexto en el que estemos y por eso es muy importante cómo personalizamos nuestra planeación. Luego, la vinculación con la realidad. A ver. Hay que relacionarlo ahí con los ejes temáticos. Acuérdense que no nada más los ponemos por ponerlos en nuestra planeación. Tenemos 7 ejes articuladores. Es muy común que en el caso de ciencias nos apoyemos en el eje temático de vida saludable o en el de pensamiento crítico, porque en el pensamiento crítico vamos a estimular la toma de decisiones informadas. El decido cuidar mi salud de esta manera o decido no utilizar este producto porque ya sé que tiene este impacto en el ambiente. Entonces, sí promovemos mucho pensamiento crítico y promovemos el cuidado de la vida saludable, del medio ambiente y de nuestro cuerpo. No quiere decir que sean los únicos ejes temáticos que acomoden, usted va a depender de su situación. Hay situaciones muy particulares en la escuela donde quiero trabajar la inclusión. Ok, nada más siempre les decimos, si lo pones ahí que vas a estar trabajando este eje, cuando tú estés planeando tus situaciones didácticas, pon alguna que aporte a ese eje, ¿sí? Y pues además de los ejes temáticos, tenemos el trabajo individual en equipo, el cómo establecemos esas interacciones entre los sujetos y el cómo se apoyan entre ellos, que vamos a llegar a esa integración, a ese sentido de pertenencia a esa organización, ¿sí? Bueno, además de la vinculación con la realidad, están las representaciones realistas de los aprendizajes, una observación formativa, hay que tomar en cuenta, decíamos, intereses, necesidades, nivel de dominio de los saberes, el momento del proceso en el que estamos. Si yo estoy considerando mis fases metodológicas, yo sé que el producto o el propósito de la fase 1 es que lleguen a preguntas de indagación. Bueno, mis observaciones formativas van a tender hacia cómo puedes hacer mejor tu pregunta, cómo la puedes formular, etcétera.
¿sí? Relaciones con los compañeros o los métodos y estrategias didácticas que estemos empleando. Si yo sé que estoy trabajando con indagación, ¿qué actitudes tendría yo a ver en mis alumnos que me digan que están mejorando, ¿sí? Con ese método de enseñanza que yo estoy trabajando? Entonces hay que tomar en cuenta que esa observación formativa que yo voy a hacer como docente tiene que tener en cuenta estas relaciones, esos aspectos. La relación con el currículo, valorar la pertinencia del diseño de nuevos contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, los contenidos de una o más disciplinas y la integración en un campo formativo. Recordemos que partimos de un campo formativo y la tendencia pues es a que no estemos trabajados aislados como yo química y este es mi mundito, sino el cómo se abordan las problemáticas reales en la cotidianidad. Y no trabajamos aislados, trabajamos de formas multifacéticas abordando diferentes disciplinas y diferentes conocimientos. Entonces, nosotros siempre les hemos dado la recomendación de que trabajen con su compañero de campo formativo porque es el más cercano y porque tiene la misma metodología y va a ser más fácil la organización, pero no quiere decir que sea exclusivo. Si yo tengo un proyecto donde puedo trabajar con otro campo formativo, adelante. La idea es esa, que se aborden los contenidos de forma natural, ¿sí? Como se abordarían desde la vida cotidiana, desde distintas disciplinas. Por lo tanto, hay que tener un conocimiento de mi campo formativo, ver la forma en que se relaciona con otras disciplinas y ese trabajo es muy importante el espacio que tengan en consejo técnico para dialogar entre docentes, esos espacios que permiten identificar esas conexiones, ¿sí? Y bueno, ya cuando sea necesario establecer, codiseñar nuevos contenidos, adelante. Siempre la recomendación es analicen qué tan pertinente es porque ese codiseño va desde adaptar el contenido que ya está en el programa, no necesariamente es poner nuevos contenidos, si van a agregar más cosas, nada más que no caigamos en el enciclopedismo del que se ha venido huyendo en esta reforma en relación a reformas anteriores, entonces nada más cuiden ese detalle como recomendación. Y la observación, reflexión y retroalimentación. Recordemos el valor sustantivo de mi disciplina para darte esa realimentación, pero también el valor con otras disciplinas. Les digo, cómo abonamos hacia la resolución de problemas de la vida real. Ujú. Sí, bien. Ahora vamos a ver, o sea, cómo el ciclo que se maneja de las situaciones didácticas, porque en realidad es un ciclo, es algo que propiamente dicho está completamente en circulación. O sea, no es el hecho de que ya terminé algo y hasta ahí quedó. No, sino que simple y sencillamente se retoma otra vez la situación. O sea, aquí vamos otra vez a manejar lo que se manejaba en un principio, o sea, la recopilación de fuentes de información. O sea, hay que buscar datos, o sea, hay que buscar conocimientos. Como dije yo anteriormente, el maestro daba todo el conocimiento que aparentemente el muchacho necesitaba para poder trabajar. Ahora es importante que el muchacho busque esos datos que va a necesitar para resolver sus problemas. Otra de las cosas, siguiendo ya teniendo los datos, o sea, hacer observaciones para poder monitorear los programas, o sea, las interacciones de los estudiantes. Nosotros tenemos que estar al pendiente de que ellos estén trabajando entre sí y que estén buscando una coordinación. En ciertas ocasiones, en anteriores, vamos a decir, clases que se daban, o sea, muchas veces se presentaba el individualismo y cada muchacho aprendía de acuerdo a su ritmo sin tener interacción con sus demás compañeros. Pero, como decimos, como este programa está más enfocado hacia la vida diaria, es muy rara la persona que no tiene interacción con otras para poder hacer o realizar sus trabajos. Entonces, en ese sentido, tenemos que enseñarlos o educarlos para que puedan trabajar con sus compañeros en una interacción que sea fluida y agradable, ¿sí? La otra es la reflexión, o sea, evaluar la efectividad de las medidas de enseñanza que estamos manejando.
Este proceso normalmente, para ser sinceros, cuando nosotros veíamos al principio, ya hace tiempo, la reflexión del maestro con respecto a su enseñanza no se daba. Normalmente el maestro daba una clase y la repetía y la repetía y la repetía. Entonces, esto provoca que no haya una mejora. Hay una frase que estuvo muy de moda que se le atribuía a Albert Einstein que decía, si haces lo mismo, ¿por qué esperas resultados diferentes? Entonces, en este proceso de reflexión, estamos precisamente observando que tú al reflexionar puedes observar si las medidas que estás tomando son realmente efectivas o necesitas cambiar ese proceso que estás realizando y que no causa ningún impacto en el aprendizaje de los muchachos. El otro paso es la retroalimentación, o sea, nos proporciona información para mejorar los resultados de aprendizaje. La retroalimentación, tanto para el alumno como para nosotros, nos sirve para poder mejorar lo que estamos haciendo. Si no hay ese proceso, o sea, es como una continuación o como una liga con la reflexión. Yo reflexiono sobre lo que estoy haciendo y de acuerdo a los datos que tengo, me retroalimento y puedo determinar si lo que estoy haciendo, o sea, ha mejorado la situación de aprendizaje o simple y sencillamente se ha dado sin ningún cambio y en ocasiones puede ser hasta con un retroceso, ¿sí? Y por último, la implementación, que es ya que me retroalimento, entonces creo, o sea, nuevas situaciones o creo nuevas formas de manejar las cosas para que haya una mejora continua. Anteriormente, hace tiempo se manejó mucho ese de hacerlo bien a la primera. No estamos de acuerdo en hacerlo bien a la primera. O sea, cualquier cosa que yo haga por primera vez, rara vez me va a salir, o sea, bien a la primera. Pero lo que es indispensable es hacer una mejora continua. No podemos quedarnos, o sea, con las mismas, vamos a decirlo así, errores o con las mismas situaciones de aprendizaje que no nos llevan a una mejora. O sea, esto es un proceso que debemos de estar manejando constantemente de acuerdo a los pasos que estamos manejando. Y luego regreso otra vez a la recolección de datos, ¿sí? Para poder ver si mi implantación o mi implicación que manejé tiene efectividad o no tiene efectividad. ¿Sí? Porque podemos hacer cambios y no necesariamente esos cambios sean para mejora. Y eso no lo puedo saber hasta que no vea resultados de lo que estoy haciendo. Bien, y pues ahora sí, terminando esos aspectos teóricos, que es importante considerar y recordar aspectos básicos de hacia dónde nos lleva esta reforma y por qué lo estamos aterrizando en este ejemplo. Vamos a dar una repasada así súper breve igual de la metodología que trabajamos en el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. Nosotros trabajamos una metodología de indagación con enfoque STEAM. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a llevar a mi alumno a la búsqueda de información, a la sistematización, a la experimentación, al trabajar con hipótesis. Ese de indagación nos lleva en una serie de procesos para que logre su aprendizaje, pero el hecho de que tenga ese enfoque STEAM nos va a llevar hacia la presentación de propuestas de solución a problemáticas, a la construcción de prototipos, ¿sí? Esas son las implicaciones de esa indagación que nosotros llevamos como metodología. Aquí están las fases. Fase 1, además de introducir el tema, usar conocimientos previos, eso sabemos que es básico, y la identificación de la problemática. Podríamos resumirlo, el propósito de la fase 1, lo que yo tengo que terminar después de la fase 1 es con preguntas de indagación. Mis muchachos sí o sí tienen que hacer preguntas sobre qué necesito saber sobre el tema para proponer una solución, porque acuérdense que hacia allá va el enfoque. Entonces, por eso les decía hace rato, nosotros empezamos planteando un problema. Desde que yo lo planeo en mi formato, debo de tener una problemática que voy a atender de mi contexto, de mi comunidad, relevante para el grupo de edad que estoy atendiendo, ¿sí?
Y ese problema yo les voy a presentar un insumo, a lo mejor un texto, un video, algo que desencadene su curiosidad, que les dé un poco de información y van a terminar fase uno haciendo preguntas. ¿Qué necesito investigar? Preguntas dadas por los alumnos. Soy muy enfática en eso porque todavía tenemos la costumbre de muchachos, para mañana me van a investigar tal, 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 y les damos las preguntas nosotros. Y si es así, el muchacho no está desarrollando sus habilidades del pensamiento, ¿sí? Entonces hay que dar ese espacio para que ellos las desarrollen, aunque sean sencillas y las vayan mejorando con el tiempo. Por lo tanto, una evaluación congruente con eso, pues a lo mejor sería una coevaluación de las preguntas, una revisión en plenaria y mejorar las redacciones, hacer sugerencias, y eso es una evaluación formativa de esa fase. Un ejemplo, ¿sí? Fase número 2, pues ahora sí los muchachos propiamente van a diseñar esa indagación o esa investigación y van a llevarla a cabo. ¿Qué voy a hacer para cada una de mis preguntas? ¿Dónde voy a encontrar información? ¿De qué manera pueden encontrar información? Buscando en internet, sí, entrevistando a un experto también, haciendo encuestas a la comunidad para encontrar tendencias y estadísticas, que ahí nos apoya mucho matemáticas siempre, asistiendo a un museo, asistiendo a una conferencia sobre el tema, llevando a un experto a dar una plática a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. No todo es buscar en internet o leer un libro, que ojalá se regresara a leer libros de la biblioteca. Propónganlo a sus estudiantes que no se pierda esa costumbre, pero no todo es buscar en internet, ¿sí? Por eso quise hacer esa acotación. El muchacho va a diseñar qué va a hacer y lo va a llevar a cabo. En esa fase 2, yo maestro puedo proponer actividades para fortalecer los contenidos disciplinares. Hoy van a trabajar en equipos con lo que investigaron y van a hacer esquemas, van a sintetizar esa información, sí, pero mañana yo les voy a traer una actividad, vamos a leer la página 93 del libro, vamos a hacer un resumen, vamos a hacer una tabla comparativa, vamos a hacer un ejercicio, es muy válido, ¿sí? Como quiera hay que fortalecer contenidos disciplinares, no es solamente el proyecto, hay que combinar ambas cosas. Es una como aclaración que quiero hacer porque es una duda muy frecuente que me plantean cuando los visitamos en escuelas y agradezco que me planteen esas dudas porque pueden ser más maestros que están en esa situación y por eso es que las comento. Bien, fase 3, ya que el muchacho diseñó qué actividades va a hacer para encontrar información y lo hizo, la fase 2 es la más extensa porque es planear y hacer, ¿sí? Fase número 3 es más concreta, simplemente es reunir todo lo que encontré y ahora sí tratar de solucionar mis preguntas. Es ahora sí resumir bien todo este proceso que hice, a dónde me llevó. Ya tengo la respuesta a mis preguntas. A lo mejor en esa fase se dan cuenta que respondieron algunas sí y otras no y necesitan volver a buscar. Es válido. Esa es la fase 3, es organizar las preguntas. Todas las técnicas de procesamiento de información ahí son muy importantes. Fase número 4, es muy importante nuestro enfoque STEAM, la fase número 4, porque es en ella donde es la aplicación, es en ella donde me van a presentar su propuesta de solución, donde van a construir su prototipo y donde van a comunicar. Y fase número 5, pues es la fase metacognitiva. En esa fase hay que promover la reflexión de mi estudiante sobre qué aprendí, cómo lo aprendí, cómo interactué con mis compañeros de equipo, qué habilidades puse en juego, qué habilidades necesito desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. Así es promover reflexión sobre lo que aprendí en cuanto a contenidos, pero también en cuanto a ellos mismos como personas. Entonces, esa fase metacognitiva no hay que pasarla por alto. Y bueno, aquí tenemos un proyecto que planteamos química y matemáticas. Vamos a centrarnos en la fase número 4, que es ya en la presentación de la propuesta, que es donde a veces vemos algunas dificultades. Ahorita, como quiera, quiero comentarles un ejemplo de la fase 2, cómo va encaminada hacia la fase 4, pero continuamos con la fase 4. Sí, bien. La fase 4, como dijo ahorita la maestra Violeta, es la presentación de los resultados de la indagación, ¿sí? Y la aplicación.
que es lo que es muy importante, porque en muchas ocasiones hacemos, o vamos a decirlo así, tenemos o damos la información al muchacho, pero no vemos el resultado real de lo que está aprendiendo. Y en este caso, una de las cosas que se recomienda mucho es hacer un prototipo. Aquí vamos a ponernos de acuerdo sobre qué es un prototipo, porque en el lenguaje popular, o sea, un prototipo puede ser algo que se hace por primera vez y que sirve de alguna manera como un ejemplo único de algo que se quiere procesar más adelante. En este caso, no es exactamente la definición de prototipo, sino el prototipo es un producto, puede ser un objeto, puede ser una campaña, puede ser algo, pero que sea tangible, que me resuma lo que el muchacho ha estado aprendiendo a lo largo del proyecto. En este caso, o sea, se tiene que diseñar el prototipo, ¿sí? O sea, se tiene que plantearlo de alguna manera. Considerando en este caso, o sea, los principios químicos, porque estamos hablando de química. En física podría ser un objeto, o sea, una herramienta que se pueda manejar. Como lo dijo la maestra Violeta ya anteriormente, este prototipo debe de ir desde la fase 2. Ya tengo que tener yo claro qué es lo que voy a crear para poder resumir lo que el muchacho está manejando. Lo segundo viene siendo la creación del prototipo, que en este caso va a ser una mezcla de ingredientes y probar su estabilidad, porque el prototipo que estamos manejando es una pasta de dientes. Entonces, tiene que ser una mezcla que sea estable. ¿Sí? La puesta en prueba es comprobar, o sea, comparación de este producto que estamos realizando con productos comerciales. Vamos a observar que en ocasiones son diferentes los productos, o sea, no solamente hay una fórmula para hacer una pasta de dientes, hay varias. Y entonces en este caso se tiene que revisar cuáles son los ingredientes que tengo a la mano para poder producir esa pasta y ajustar la fórmula para que me quede con la consistencia y la efectividad que yo he planeado. También hay que revisar los porcentajes que estamos manejando, esto es desde el punto de vista de matemáticas, y hacer lo que se podría decir una fórmula en base a los productos que estoy usando y los porcentajes para poder crear una etiqueta en la cual me dé la información para poder tener un mejor uso. Y la mejora del prototipo, decíamos, hay que organizar los ingredientes, ¿sí? Y presentar un producto final que sea efectivo. Estas son las características que vamos a tener en nuestro prototipo. Ahora, ¿qué aportamos desde química? Pues, o sea, ver el análisis de los productos y revisar, o sea, las reacciones que pueda tener, ver el pH. El muchacho probablemente no sepa lo que es el pH, ni sepa cómo ha influido o influye en su proceso en el proceso de la caries. Digo en su proceso porque muchos estudiantes tienen caries, pero algunos no, pero sí en el proceso de las caries. Y en este caso, en matemáticas, lo que estamos haciendo son dos cosas. Una de ellas es comprobar o apoyar las hipótesis que estamos presentando con datos que son reales y gráficas que son comparativas para poder tomar una decisión sobre cuál es el producto más efectivo. Y la otra es el diseño de etiquetas donde me da información. En muchos casos, o sea, más bien en casi todos los casos ahora se pide que los productos tengan esa información acerca de las materias primas con las que se hace y el porcentaje o simplemente los contenidos de azúcares, de carbohidratos, de grasas, y el muchacho no sabe leerlos, o sea, no sabe exactamente qué diferencia hay entre uno y otro. Entonces, en el hecho de que él haya o diseñe una etiqueta, le podrá dar ideas de qué información es la que le dan otras etiquetas. Adelante.
De hecho, eso tiene que ver con la actividad de la fase 2 que les quiero compartir. Nada más primero, otra vez se me trabó. No se cambia. Dale allá. A ver, déjenme. Ahí. Ah, ya. Ya, ya, ya. Mm. Muy bien. Lo que les decía el maestro, nosotros presentamos un proyecto, se los vamos a dejar en Redais al finalizar toda la planeación del proyecto completa. En este momento no vamos a abarcar todas las fases porque el tiempo sería insuficiente. Solamente vamos a abarcar un ejemplo de una situación didáctica de la fase 2 del desarrollo y cómo esa me va a llevar a la fase 4 realmente, el cómo va encaminada hacia allá, ¿sí? A que los muchachos establezcan su formulación para elaborar una pasta dental. Pero bien, estrategia nacional. Ah, bueno, aquí se me pasó, no la puse, no me di cuenta. Ay, este, nosotros por lo regular podemos poner muy comúnmente el apoyo a la Estrategia Nacional de Lectura porque siempre estamos promoviendo una lectura crítica con los estudiantes, analítica, ejes articuladores, les decía, en ciencias es muy común que favorezcamos los ejes articuladores de vida saludable y del desarrollo del pensamiento crítico. La metodología, tenemos una metodología de indagación con enfoque STEAM. Aquí la situación problema que identificamos, nosotros siempre les platicamos cuando los visitamos que nuestros problemas son hipotéticos porque pues no tenemos alumnos, por lo tanto son problemas que pensamos comunes en la sociedad. Sí, Ustedes ya los podrán centrar más en su comunidad y podrán adaptar la planeación. pero en este caso hago la aclaración de que los dentistas de la universidad, casi el 40% de los muchachos adolescentes tienen caries. De ahí es que surgió esta idea. O sea, como les digo, son datos reales. Ujú. También tomamos en cuenta datos estadísticos o de plataformas como la Secretaría de Salud y demás, pero no están como muy contextualizados a una escuela. Por eso les digo, ustedes los pueden personalizar más. Estos son generales, son estadísticos. Bien, aquí está una situación, problema que identificamos. El aumento en la incidencia de caries dental y su relación con los hábitos de una higiene bucal adecuada. ¿Sí? Ahí podemos especificar, oye, ¿sabes qué? En mi comunidad me di cuenta que comen mucha salsa o muchos dulces. Oye, ¿qué relación tiene el comer muchos dulces con la higiene dental, con la caries dental, con las reacciones químicas? Y hacia allá va la aportación de química. En esta planeación consideramos ver el contenido de reacciones químicas, aunque también se puede ver ácidos y bases. Cualquiera de los dos contenidos se acomodan, incluso se pueden ver ambos, pero ya la secuencia quedaría más extensa, ¿sí? ¿Qué reacciones químicas ocurren que dañan el esmalte dental? ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando yo como dulces? ¿Cuál es la relación ahí entre el común azúcar, las bacterias, cómo lo descomponen, crean ácidos y esos debilitan el esmalte dental? Y cómo una higiene dental adecuada puede ayudarme a prevenir la caries y por lo tanto, pues cómo vamos a elaborar un prototipo de una pasta dental para favorecer una higiene dental adecuada. Esa es como englobada la idea. Y en matemáticas, Aquí siempre es importante, y en este caso en tercer año, se ve la recolección y la interpretación de la información. Podríamos decir que esto, o sea, es relevante en el sentido de que cuando él tiene la información que es correcta y que es real, puede tomar decisiones. Es decir, eh, por decir un ejemplo, a lo mejor los muchachos no están muy acostumbrados a lavarse los dientes porque les parece que eso es intrascendente. Cuando después ellos relacionan el hecho de que la limpieza dental tiene que ver con la caries, entonces puede que surjan ciertas preocupaciones. Ahora, no solamente es el problema de la caries, o sea, los problemas de salud bucales nos relacionan con otras enfermedades que en un determinado momento el muchacho desconoce y es importante que establezca esa relación causal. Tenemos un problema muy serio a nivel, a todos los niveles, que es precisamente la gente a veces no tiene esa relación causal de que esto que estoy haciendo me va a causar esto.
¿Cuánto tiempo se tardaron en establecer esa situación oficialmente del fumar con el cáncer? O sea, se tardaron mucho tiempo en establecerla cuando mucha gente ya lo sabía. Y entonces esa situación causal es una parte del pensamiento científico. Siempre les digo que debemos de tener un pensamiento científico, no ser científicos, no necesariamente, pero sí establecer, o sea, cómo hay cosas que aparentemente están relacionadas y no lo están, otras que sí están relacionadas y no les vemos la relación. Entonces, en este caso, o sea, los datos estadísticos nos pueden ayudar a tener claridad sobre las situaciones causales. Sí. Bien, estaba leyendo en el chat que nos comentan por ahí si se puede incluir el contenido de ácidos y bases. Sí, es algo de lo que les comentaba. Una pasta dental se puede abordar, bueno, como evidencia integradora en el caso de química, desde las reacciones químicas que debilitan el esmalte dental y por lo tanto la propuesta de solución es hacer una pasta dental, pero también se puede abordar desde ácidos y bases porque pues precisamente hay una reacción ahí con los ácidos que debilitan el esmalte y también consideras el pH de esa mezcla de la pasta dental, ¿sí? Les quiero, aparte de platicar esto, me voy a salir un poco de la presentación que ustedes están viendo para compartirles otras dos cosas. Miren, aquí tenemos el cuadernillo. Estos cuadernillos les estuvieron llegando a sus escuelas. Déjenme, me voy a la portada para que lo vean. Aquí está, sí se ve bien, ¿verdad? Ese es el de aprendiendo química mediante la indagación. También les llegaron cuadernillos de matemáticas, son para fortalecer contenidos disciplinares, pero están contextualizados. Y precisamente, ustedes revisan en el índice, hay uno relacionado con la salud dental, que puede abonar un poco a el desarrollo, si les gusta este proyecto y lo quieren implementar puede abonarnos un poco a ese aspecto, ¿sí? Aquí vienen algunas actividades que pueden desarrollar con sus estudiantes. No sé si ya me pasé de la página, creo que no. De hecho, aquí viene el tema de ácidos y bases para quien pregunta, ¿sí? Pero, a ver, aquí está el de la caries dental, miren. Ujú. Y aquí viene trabajado como les estamos diciendo, con la metodología. Incluso desde tu alumno formula hipótesis, experimenta para ver en este caso cómo influyen los alimentos en el pH en una muestra de saliva, ¿sí? Se promueve la reflexión y estamos hablando con el tema del pH, ¿sí? Y siempre una reflexión al finalizar que nos lleva a aterrizar ese aprendizaje a nuestra vida, ¿sí? No voy a ahondar en el contenido del cuadernillo, pero quería mencionárselos que se los voy a compartir también digitalmente en el grupo de Redais al finalizar la sesión. Ya lo deben de tener en físico en sus escuelas que les estuvo llegando, pero quería compartírselos de forma digital al finalizar. También van a tener, aquí está toda la secuencia didáctica que les estamos platicando, que trabajamos el maestro Armando y yo. ¿Ah? Sí, es que tenemos una situación didáctica que les vamos a poner de ejemplo, pero tenemos todo el proyecto también desarrollado completo y se los vamos a compartir al finalizar. Aquí está toda la planeación que pueden observar con todo y anexos. Se les va a compartir en Redais al finalizar la sesión para que lo revisen, ¿sí? Aquí hay una situación didáctica, una situación de enseñanza-aprendizaje que desarrollamos. Le voy a dar un poquito de zoom. Esta es una situación muy sencilla. Acuérdense, ya lo estuvimos conceptualizando previamente con ustedes. Si tenemos una planeación, pero esa planeación se compone de pequeñas situaciones de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, aquí hay una situación muy sencilla en la fase 2 que pueden hacer. Una actividad guiada, ¿sí? Porque si el alumno va a hacer sus propias actividades, es para encontrar respuesta a estas preguntas, voy a hacer una encuesta, voy a investigar aquí, ¿sí? Debe de fomentarse y es muy importante y no dejarse de lado que el muchacho proponga sus propias actividades.
pero sin quitar las actividades guiadas por el maestro. Aquí hay un ejemplo de una actividad guiada. Miren, el propósito de esta actividad bastante sencilla es pues que los alumnos analicen los ingredientes de diferentes pastas dentales. Esto visto desde química, desde matemáticas, hacer un análisis de etiquetas, pues a lo mejor tendría otra óptica que ya nos estuvo platicando el maestro, ¿verdad? Así es, o sea, es decir, ¿qué porcentajes voy a manejar de ingredientes y ver cuáles son, cuando ya tengo vamos a decir, la pasta estable desde un punto de vista químico, o sea, cómo plasmarlos para que alguien pueda reproducir esa pasta? Porque al final de cuentas, o sea, una indagación y una respuesta me tiene que dar algo que sea factible y que se pueda reproducir. Si no se puede reproducir, entonces no tiene gran efectividad. Por eso es importante el hecho de que el muchacho vaya registrando, o sea, los porcentajes de las sustancias que va a manejar en esta pasta de dientes. Bien. Estoy leyendo el chat para los que nos comentan. El cuadernillo sí se les va a compartir en digital en el grupo de Redeyes. Para quien no está dado de alta, tenemos en Facebook, si ustedes entran, unos grupos que se llaman Redeyes, Química Redeyes. Hay uno de cada asignatura. Al finalizar ahí se les va a compartir la presentación, se les va a compartir toda la planeación del proyecto completo, este ejemplo de situación de enseñanza-aprendizaje y en los cuadernillos en digitales. Igual ahorita a lo mejor se los pueden poner en el chat para que los descarguen. Los de matemáticas y los de química para que estén con esa tranquilidad. Estamos leyendo sus chats, entonces mientras estamos aquí, si tienen alguna inquietud, pues adelante, pregúntenla. Bueno, volviendo al desarrollo de la actividad, ya el maestro les decía cómo lo tomarían desde matemáticas. Desde química, esta actividad sería desde las instrucciones del maestro, muchachos, van a traer para mañana pasta de dientes, la que use cada quien en su casa, si tienen diferentes marcas, o una especializada para un problema dental que a veces puedas tener, que si tengo gingivitis me dieron una con triclosan, un ejemplo, ¿sí? Tienes una pasta dental especializada, tráiganlas. Tengo dientes sensibles, ok, bueno, vamos a juntarnos en comunidad, en pequeño grupo. Vamos a hacer una tabla, vamos a analizarlas. Observen, ¿qué ingredientes en común tienen la mayoría? ¿Tienen un ingrediente que es diferente? ¿Cuál? Porque es una pasta especializada. ¿Cuál será el ingrediente que es diferente y cuál será su función? Hacerse preguntas, comentar. Pero eso no se queda en comentar, hay que promover esa sistematización, que es lo que me va a llevar hacia el pensamiento crítico, ir desarrollando esas habilidades, el comparar, el contrastar, ahora sí hago mi registro y sistematizo mi información. Hacemos una tabla donde vamos a anotar la marca, los ingredientes. Aquí estoy en el segundo punto para que me vayan siguiendo lo que estoy platicando. ¿Sí? Vamos a anotar qué ingredientes en común tienen y vamos a contrastar si hay algún ingrediente diferente. Luego, una vez que hicieron eso, lo podemos comentar en plenaria en el aula y luego les voy a pedir que hagan una investigación, ¿sí? Vamos a ver qué ingredientes, qué función tienen esos ingredientes. Si nos, hasta ahí va una parte de la situación didáctica. Llegamos a clase, comentamos qué función tienen esos ingredientes y hasta ahí cerramos una situación didáctica sencilla. ¿Hacia dónde va esa tendencia? Acuérdense que yo estoy en un proyecto completo, aquí solo les quise mostrar una actividad, una situación de enseñanza-aprendizaje, pero ¿cómo podría yo evaluar esto? Vamos a ver el cuadro que hiciste, vamos a ver si yo voy tendiendo hacia mi proyecto, a que ellos me elaboren mi propia pasta, esto me puede ser un insumo porque ellos ya vieron qué ingredientes tienen y cuáles son las funciones. Ah, pues tiene bicarbonato de sodio porque es un abrasivo. Ah, ok. Tiene una función el que esté ese ingrediente ahí. Bueno, tiene triclosan, una que es específica para la gingivitis porque pues ayuda a que no haya bacterias. Ok, ¿puedo conseguir triclosan en casa? Pues no. Aparte no, no estaría bien. Bueno, ¿lo puedo sustituir con algún ingrediente casero? Es otra investigación y es otra situación de enseñanza diferente.
Oye, pues lo puedo sustituir con cúrcuma porque es un bactericida y no es nocivo y se puede consumir y sin problema. Y ahí en la casa es una especie común que se vende en los supermercados. Puedo hacer mi pasta dental con bicarbonato de sodio y con cúrcuma. Se puede hacer sin problema. Entonces, ya ahí viene la parte importante y que es parte de la fase 2. Parte de la fase 2 es que ellos planean su proyecto. Entonces, voy a hacer mi fórmula de mi pasta de dientes donde yo ya investigué qué ingredientes puedo conseguir en casa y que son seguros, qué ingredientes no puedo conseguir y puedo sustituir por algunos ingredientes comunes y hacer mi formulación, ¿sí? Oye, pues yo la hice con bicarbonato y cúrcuma y le eché, no, pues yo conseguí carbón y le puse carbón activado. Yo conseguí gotitas de esas del Young Living de menta. Yo pues le puse un chorrito de enjuague bucal. Cada quien va a encontrar lo que... No, yo me puse a machacar las hojitas de menta y le puse. ¿Sí? Entonces, hay que promover que los muchachos diseñen y formulen su propia pasta, que la estén elaborando, ¿sí? Y eso nos lleva también a una parte importante de la evaluación que es, bueno, justifícame tu formulación, que esas decisiones de lo que estás haciendo estén basadas en información, es pensamiento crítico, ¿sí? Es que yo investigué que debe de tener estos ingredientes por esto y por esto. Ok, y sustituí estos por esto, de esta manera, así tomé mis decisiones. Entonces, eso también es parte de una evaluación importante. Me voy a regresar y ahí les decía, ya el maestro también trabaja el mismo ejercicio de fase 2 de análisis de etiquetas, cómo lo trabajamos en química, tendiendo a que busques qué tiene y tú busques elaborar uno, y cómo en matemáticas lo elaboran desde un punto de vista eh, analítico, un punto de vista en cuanto a concentraciones, ¿sí? De los productos, Lo que ¿no? decíamos, o sea, poder reproducir, si un experimento no se puede reproducir, entonces no le podemos dar validez. En este caso, o sea, para poder ver si esa pasta es efectiva, o sea, yo tengo que poderla reproducir. O sea, vamos a decirlo de esta manera. Si en diferentes equipos o hacen diferentes pastas, entonces ver cuál es la más efectiva para poder nosotros promocionarla hacia otras personas y que las otras personas puedan hacer una pasta con la misma efectividad con la que lo estamos haciendo nosotros. Ahora, para ver esa efectividad, metemos ahí lo que son las estadísticas, ¿sí? Bien, y con eso me regreso, por eso les quise dar un ejemplo. Nosotros queríamos enfocarnos en la fase 4 porque a veces hay dudas cuando vamos a las escuelas de que qué es un proyecto o qué no es un proyecto. A veces me dicen, maestra, hicimos carteles, eso no es un proyecto STEAM, ¿sí? Entonces, se los he dicho cuando los he visitado. No estamos peleados con los carteles. Hay que saber que algunos temas los vas a trabajar con proyectos y algunos temas a lo mejor no los voy a trabajar con proyectos, bueno, pero sí hay que favorecer siempre que sea posible el desarrollo de proyectos, porque nos van a llevar al desarrollo de habilidades de los estudiantes y recordemos que tenemos un perfil de egreso donde me dice el tipo de estudiante que debo formar y no voy a formar un estudiante crítico poniéndolo a hacer resúmenes, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta por eso la modalidad de trabajo que tenemos, nuestra metodología. Para yo llegar a la fase 4 donde el muchacho me va a desarrollar una propuesta de solución, pues tuve una secuencia donde hubo muchas situaciones de enseñanza-aprendizaje encaminadas a ellos. Les platicamos ese ejemplo del análisis de etiquetas y cómo se podría trabajar desde química y cómo desde matemáticas, pero no es eso el proyecto. El proyecto es que el muchacho llegue a formular su propia pasta de dientes y elaborarlas. Aquí les pusimos algunos ejemplos de fórmulas muy básicas con bicarbonato de sodio, aceite de coco, aceites esenciales. Claro que se pueden cambiar, se pueden experimentar y eso nos lleva, me voy a regresar acá, al proceso de desarrollo de diseño de ingeniería, que es parte importante de la fase STEAM, desde donde tú estás diseñando el prototipo que se diseña en la fase 2 donde ellos están diseñando su investigación, ¿sí? Van a diseñar una fórmula, la van a hacer,
Y es ensayo y error. Oye, lo hicimos y no nos gustó la consistencia que agarró. ¿Qué le podemos cambiar? Es que nos quedó muy líquida. Bueno, ponle menos líquido o ponle más bicarbonato. O ¿sabes qué? Utilizaste como aglutinante agua y pues no, ponle como aglutinante aceite o pon el aceite de coco que venía en una de las formulaciones que les pusimos ahí de ejemplo. Entonces, esa puesta en práctica que nos va a llevar varias sesiones, ténganlo en cuenta, donde el muchacho está haciendo y sabes que no me gustó, bueno, vuelvan a investigar qué cambios necesitan hacer. Parece que no, pero estamos trabajando el error y es parte de lo que nos pide tanto la reforma como nos pide la metacognición, ¿sí? Tanto como la visión actual de la ciencia está promoviendo, ¿sí? Entonces, la enseñanza de la ciencia no es un proceso continuo, es un proceso en el que voy a tener frenos, en el que voy a tener que regresar, en el que voy a estar yendo y viniendo. Entonces, hay que enseñar al muchacho a, a saber superar los problemas que se le estén presentando, a plantear nuevas soluciones, a si el problema no me salió la solución, a replanteármelo de nueva cuenta y volverlo a hacer. Entonces, no nada más les estamos enseñando ciencia, les estamos desarrollando muchas habilidades en estos procesos y por eso es importante trabajar los proyectos, ¿sí? Entonces, desde la creación, la puesta a prueba y la evaluación, que les digo que es un proceso ir y venir y se toma varias sesiones, y la mejora del prototipo. A lo mejor no me salió nunca el experimento, pero sabes que ya llegamos el tiempo en que se cerraba el proyecto. Bueno, Y ya sé lo que no tengo que hacer. lo tienes que hacer. ¿O qué tengo que hacer para mi siguiente proyecto me salga mejor? No hablando en sí de una pasta, sino de toda la organización también. Entonces, en eso queríamos llegar y en eso queríamos aterrizar nosotros. El diseño de esta situación, de esa fase número 4, cómo llegar a ella, ¿sí? Llegamos a ella desde la fase 2 y hay que pasar por todas las fases y por eso es importante seguir nuestra metodología. En Y cierta ocasión, alguien decía, y esto es muy importante, decía, para hacer algo necesitas saber qué no sabes. O sea, qué preguntas te debes de hacer para poderlo ejecutar o hacer. Y en ese sentido, la mayoría de las personas, incluyendo nuestros adolescentes, normalmente no tienen esa capacidad de cuestionarse lo que necesitan, sino que van directamente hacia algo que no saben exactamente si es lo que les va a servir o no. Porque alguien decía que los mejores científicos no son los que dan soluciones, sino los que presentan problemas o presentan dudas, interrogantes que son realmente esenciales. Y por eso es importante esta fase, como decía la maestra Violeta, que en un determinado momento, o sea, él se debe de plantear esas preguntas y no solamente resolver las preguntas que el maestro le está proporcionando. ¿Sí? Adelante, maestra. bien, ya nos hizo favor por ahí Lore de subir ahí al chat de la sesión, si lo revisan, los enlaces a los grupos de Facebook para quien no está, Facebook Redais en química y Facebook Redais en matemáticas. Al finalizar la sesión vamos a subirles la presentación, los cuadernillos, toda la planeación completa del proyecto que les estamos platicando de la pasta de dientes. Aquí solo les pusimos una actividad como ejemplo, pero tenemos toda la planeación completa para que la puedan adaptar y seguir si así lo desean. Y también la grabación de este video. La grabación se sube hasta el día de mañana, pero se les va Sí. a subir en ese grupo, ¿sí? Para que lo tomemos en cuenta. Bien, y pues aquí tenemos el resumen. Ese proyecto interdisciplinario se les va a compartir, resumen de lo que hemos trabajado el día de hoy. Así es, o sea, aquí vemos, o sea, el plano didáctico, o sea, que incluye la planificación didáctica con situaciones de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Vemos que hay una metodología, también vemos que hay otras metodologías que se pueden agregar a esta, ¿sí? Ustedes ya deben de conocer cuáles son las metodologías recomendadas para este tipo de proyectos, que es la ABPC, ¿sí? Que es Aprendizaje Apple, basado en proyectos comunitarios, la STEAM, que que y- trabajamos los de ciencias. que incluye la ingeniería y el arte, ¿sí? El aprendizaje basado en problemas
y el aprendizaje social. Entonces, estos proyectos, o sea, están diseñados para que puedan ser disciplinares, es decir, solamente una materia, interdisciplinares como el que estamos manejando ahorita, o transdisciplinares si es que lo maneja toda la escuela, toda la comunidad. Dentro de los proyectos perdón, dentro de las otras metodologías que tenemos, o sea, ahí están manejadas, ¿sí? El estudio de casos, la enseñanza situada, la enseñanza globalizada, etcétera. Y también tenemos, o sea, las metodologías que, vamos a decirlo así, permítame porque aquí no alcanzo a leer, este, eh, las formas de organizarse que son, o sea, pueden ser en unidades didácticas, pueden ser en talleres, pueden ser en conferencias, ¿sí? Esa es la metodología que nosotros en un determinado momento podemos utilizar, o sea, secuencias didácticas, cursos. Como les decía yo, o como decíamos ya anteriormente, o sea, no todo se puede hacer por proyecto, pero sí todo lo que se pueda hacer por proyecto hay que usarlo. Esa es la situación que tenemos que tomar en cuenta. Siempre la primera opción es hacer un proyecto. ¿Sí? No se puede por diversas circunstancias. Bueno, vamos a utilizar situaciones que sean reales, que eso es la otra situación importante, para que pueda el muchacho tener una significación de lo que está haciendo, ¿sí? Ujú. Entonces, como les decía aquí, o sea, esto es un plano didáctico. La planificación puede ser de diferentes maneras, pero vuelvo a recalcar, hay que buscar hacerla en proyectos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en realidad la confrontación, hay dos cosas muy importantes aquí. Una es la confrontación con los problemas y la otra es la solución que podemos dar al problema. No nos sirve de nada la información si no la utilizamos para resolver algo. Adelante, maestra. Bien, les decía, es importante lo que decía el maestro del trabajo por proyectos y ahí les quería hacer un comentario de alguna duda que a veces me han planteado. Les decía hace ratito, no estamos peleados con los carteles, pero no es un proyecto STEAM hacer un cartel, ¿sí? Un proyecto STEAM, ya decíamos, es toda la fase de indagación, te culminas con un prototipo en química y si lo trabajamos con matemáticas se puede llevar de la mano, se nos da mucho elaborar productos, tenemos una área muy grande que nos permite hacer proyectos STEAM, esa facilidad. Entonces, carteles es una fase de comunicación. Tenemos una fase de comunicación. Hago una pasta dental para hablar sobre la importancia del cuidado bucal, del cuidado dental y cómo la ciencia nos ayuda a satisfacer esa necesidad, pero no es un cartel el proyecto, ¿sí? Puedo hacer carteles y hacer una campaña en la escuela y difundir la importancia de la salud y lo que me di cuenta durante mi indagación, sí, pero el proyecto no es el cartel, ¿sí? El proyecto, como tenemos un enfoque STEAM, por eso lo quise mencionar al inicio, ese enfoque STEAM es el que nos obliga a prototipar. Entonces, quería aclarar eso, ya que hablamos del trabajo por proyectos. Em, Nos vamos a anuncios y luego me voy a la fase que les decía ahorita a la fase de, ay, me acabo de equivocar aquí al picar, perdón. Ahí están las fuentes de consulta. Ahí estamos los integrantes de los campos formativos. En el caso de matemáticas, pues el maestro Armando, el maestro José Luis Castillo, la maestra Chayito, el maestro Mario Ayala. En caso de química, están los maestros Vladimir Pérez y Vladimir Carlos Martínez y su servidora Violeta González Cuellar. Cualquier duda, cosa que podamos atenderles, apoyarles, sepan que estamos siempre a su disposición. Y nos vamos a ir a anuncios nada más. Voy a dejar mientras damos anuncios esta pantalla donde viene dos cosas importantes. Tu registro de participación va a ser a través de ese código y también la evaluación de nuestra asesoría, porque los temas que nosotros atendemos como el día de hoy es porque lo han solicitado a través de estas encuestas.
ustedes solicitan, quiero que se aborde esto y es lo que nosotros abordamos, ¿sí? Entonces es muy importante que llenemos ese enlace con la evaluación y que nos pongan comentarios de qué les gustaría, qué necesidades tienen de asesoría que quieren que se atienda. Voy a dejar la pantalla, lo pueden hacer con el código QR y su celular o si se les dificulta está la liga. Y mientras tanto, les comentamos el video de la asesoría va a estar disponible, ya les había comentado, se tarda un día en lo que lo procesan y lo suben al Redais Nuevo León en YouTube, ¿sí? Ustedes buscan en YouTube Redais Nuevo León, les aparece el canal, vienen las asesorías de todas las disciplinas, de los campos formativos, estas asesorías de esta sesión, vienen las asesorías anteriores y por algún motivo no sabías, no has tenido la oportunidad de verlas y tienes tiempo y quieres hacerlo, tienes esa disposición por aprender más, pues puedes darle una revisada incluso a los videos anteriores. También es importante que tomemos en cuenta las comunidades de aprendizaje. Tenemos unos grupos de WhatsApp donde ustedes como docentes pueden interactuar, pueden compartir materiales, pueden compartir sus experiencias enriquecedoras que han tenido, experiencias exitosas. Hice este proyecto y me salió así, quiero compartirlo. A lo mejor otro docente que no sabía cómo trabajar el tema ve tu proyecto y se toma una muy buena idea. Entonces, en el grupo de Facebook Redais que les compartieron en el enlace ahí hace ratito, ahí les vamos a subir un enlace, un código QR para que se unan a nuestras comunidades de aprendizaje en WhatsApp. ¿De acuerdo? Aquí voy a hacer la aclaración de algo que habíamos comentado durante este proceso, que es el trabajo en conjunto. O sea, como decíamos, nos enseñaron a ser muy individuales. He escuchado algunas críticas de ustedes, entre ustedes, que dicen, no, es que este maestro nunca comparte nada, no, es que este maestro... Entonces, esta es una oportunidad de poder compartir situaciones exitosas, prácticas que hemos manejado y que nos han funcionado, inclusive proyectos que hemos realizado y cómo han funcionado, inclusive aunque no hayan funcionado, porque como decíamos, una forma de aprender también es sabiendo lo que no tengo que hacer, porque entonces voy a perder tiempo de... Siempre lo dicen los maestros, o sea, lo que menos disponemos es de tiempo. Entonces, por eso es importante el hecho de manejar vamos a decirlo así, compartir, o sea, nuestras experiencias de trabajo, ¿sí? Entonces, en este caso, o sea, el trabajo tiene que ser inclusivo, tiene que ser equitativo, o sea, tiene que ser mediante situaciones de enseñanza-aprendizaje que son reales, ¿sí? Y vamos a hacer una invitación, ¿sí? A sus compañeros de academia a buscar en el video, Sí. que busquen el video. Sí, Bien. estas sesiones antes se hacían para presidentes de academia, hoy en día están abiertas para todos, entonces la invitación en ese sentido, pues es si tú eres representante de tu escuela y hay más maestros de tu disciplina que están en tu escuela y no pudieron verlo, pues compárteles esta información para que puedan buscar el video en YouTube. Les repetimos, YouTube, canal Redais Nuevo León, ahí se quedan guardadas esta asesoría, las anteriores, las de todas las disciplinas están ahí, pueden darse un clavado y explorar. Inclusive bueno, haciendo promoción a matemáticas, algunos ya tienen ahí la página Google que nosotros manejamos. Ahí también se han subido, o sea, asesorías y las pueden encontrar. Esta igual se va a subir más adelante, pero las anteriores ahí están. Bien, pues por el momento eso es todo de nuestra parte. Les agradecemos mucho que hayan atendido a esta asesoría. Les reitero, estamos pendientes de lo que nos comenten en la evaluación. Esas asesorías, esas inquietudes que quieren que abordemos, por favor, escríbanlas y con gusto estamos al pendiente de ellas. Y estamos a su disposición. Cualquier situación que quieran manejar, o sea, se pueden comunicar con nosotros y podemos ayudarlos. Hasta la próxima. Que tengan bonita mañana. Gracias. Gracias.